Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Hebreos capítulo 2, versículo 1, lo vamos a leer fuerte. Dice, por eso es necesario que prestemos más atención. No dice atención, dice más atención. Por distraídos a veces perdemos verdades de Dios. ¿Cuántas veces estamos distraídos mirando hacia otro lado y nos perdemos lo que el Señor tiene para nosotros? Dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Pierde el rumbo aquel que se encuentra distraído con cosas diferentes a la verdad de Dios. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana por esta palabra. Te bendecimos, Señor. Háblanos como siempre sabes hacerlo, y que el Espíritu Santo se mueva con poder, que nos revele toda la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad, en Cristo Jesús. Amén y amén. En la Nueva Traducción Viviente, que es una paráfrasis de la Biblia, dice lo siguiente: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Es tan fácil desviarnos de la verdad, por eso es tan importante reafirmarnos en la verdad y prestar más atención a las verdades que hemos oído, porque si no podemos perder el rumbo. Y el tema es que muchas veces el problema de nosotros no es falta de que Dios nos hable, no es falta de que tengamos espacios para congregarnos. El problema es que por distraídos podemos perder el rumbo. Y no es falta de que Dios nos hable, porque Dios siempre nos va a hablar, siempre y cuando tengamos un corazón dispuesto para Él. El tema es que nosotros estemos dispuestos para Él, para que sepamos bien cuál es nuestro norte. Amén. Entonces el título de la predicación de hoy es Guerra diaria, victoria diaria, una libre elección. Yo lo he dicho varias veces y no sé si usted lo ha experimentado estos días. Ha estado el ambiente pesado. No sé, seguramente algunos han estado pasando por pruebas difíciles. El pastor Carlos Andrés Muñoz Grisales, pastor de Casa sobre la Roca en Santa Marta, le encontraron dos arterias, una 100% obstruida y la otra en un 98%. Le hicieron 3 cateterismos el día antier, y ayer le hicieron un procedimiento con unos stem. Está vivo de milagro. Han pasado muchas situaciones en personas de la iglesia, casos de enfermedad, familiares enfermos, accidentes, dificultades, problemas matrimoniales de la gente de la iglesia, casos de infidelidad, de inmoralidad y otras cosas más. Entonces vivimos en una lucha constante y estamos en una guerra diaria. Pero Dios nos promete una victoria diaria siempre y cuando nosotros tomemos la elección. Porque el tema de vivir victoriosamente es un tema de elección. Porque todo está dado para que usted viva su vida en victoria en medio de las luchas. Y algo que me ponía a pensar a la hora de elaborar este mensaje era que, por ejemplo, la nación de Israel es una nación que vive constantemente preparada para la guerra. O sea, a ellos no los van a tomar desapercibidos en medio de un conflicto armado, porque viven preparados para la guerra. Pero la pregunta es, usted y yo conocemos que hay una realidad espiritual y sabemos que hay una lucha constante, pero a veces vienen las situaciones y no estamos preparados. Y por eso es que a veces vienen las derrotas en nuestra vida. Viene depresión, viene tristeza, viene frustración. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para la guerra.
Y vamos a ver precisamente de qué se trata. Seguramente no nos gusta que nos hablen de guerra, porque si miramos el contexto social de nuestro país, es un país que constantemente ha estado en guerra. Secuestros, extorsiones, violencia, asesinatos, conflictos en las familias, y no nos gusta que nos hablen del tema. Pero quiero hablarles de una guerra espiritual. Amén. Porque como el pastor Darío nos ha enseñado, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Hay un mundo natural, pero también hay una realidad espiritual. Y muchas veces lo que pasa en el mundo natural es producto de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Por eso el Señor nos dio la habilidad y nos dotó como seres integrales, no solamente para que conozcamos la realidad natural, sino para que además tengamos discernimiento de las cosas espirituales. Amén. Entonces hay una guerra diaria, pero no es solo las semanas y los días de ayuno. Es real, es permanente y sin treguas, y no hay vacaciones en esa guerra. ¿Cómo debemos asumirla? ¿Cómo la debemos asumir? ¿Cuál es nuestra actitud? En todas las circunstancias somos más que vencedores, lo dice el apóstol Pablo. Y entendamos el contexto. El apóstol Pablo lo dice y a él no le tocó fácil, porque él nos abrió el camino al ser el fundador de la civilización cristiana occidental. Es decir, que no fue fácil para él. A él le tocó una época en donde la iglesia estaba siendo perseguida por los romanos, y donde aquellas personas que profesaban su fe en Jesucristo le cortaban la cabeza, la metían al circo de los leones o los esclavizaban hasta que finalmente los mataban. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Que en todas las circunstancias somos más que vencedores. Amén. Pero no es algo que viene de manera natural a nosotros, es algo que nosotros debemos creer y que debemos asumir. Amén. Diga: guerra diaria, victoria diaria. Es una decisión. Y como dice la imagen, si tú luchas, puedes perder, pero si no luchas, estás perdido. Leí en estos días una frase del pastor Esteban Fernández que puso en Facebook y dice: es triste escuchar que no hay nada que hacer cuando no hay nada que hacer. ¿Y qué significa eso? Que hoy en día, que hemos visto de manera personal en la iglesia, yo veo gente que no quiere luchar. Tiene un problema matrimonial, separémonos. Tiene un problema económico, mejor sería morirme. Tienen cualquier dificultad, ¿para qué vivir? No tengo nada que perder. ¿Cómo así? Esto es una guerra y es una lucha diaria. Hay que luchar. Hay que luchar. Mi matrimonio, vamos a cumplir 27 años de casados y estamos casados, 26 años de casados y estamos casados. ¿Por qué? Porque hemos luchado. Hemos pasado por situaciones difíciles en la familia. Como todos pasamos momentos difíciles, complicados en las etapas de nuestros hijos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que luchar. Ha habido momentos de enfermedad, momentos de diagnósticos tenaces, pero ¿qué hay que hacer? Hay que luchar. Hay que tocar la puerta que hay que tocar, hay que buscar la ayuda que tenemos que buscar, pero no podemos despegarnos de la mano del Señor. Amén. A mí me pone a pensar, si miramos la Biblia y vemos un personaje como Eleazar, que era uno de los soldados del rey David, dice que luchó tanto frente a los filisteos que la espada se le pegó a su mano. Y la pregunta es, la Biblia es la espada de dos filos, es la palabra de Dios. Y en medio de las circunstancias, en vez de buscar guía de la palabra, dejamos la palabra a un lado, cuando deberíamos ser como Eleazar, que la Biblia siempre la tengamos pegada a nuestra mano. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestras dificultades, ¿qué es, Señor, lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es el consejo que tú me das?
Y la vida no es fácil, pero yo estoy contigo. Tú has prometido no dejarme ni abandonarme, y yo estoy dispuesto a dejar hasta lo último y a luchar. Porque el mismo Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre en la cruz y le costó su propia vida y luchó. ¿Para qué? Para salvarnos. La gracia de Dios que ha llegado a nosotros no es una gracia barata. Es una gracia que costó muchísimo. Es una gracia barata en el sentido de que es un regalo inmerecido que nosotros hemos recibido, pero no fue barata por el alto costo que tuvo que pagar nuestro Salvador. Entonces, si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdido. Amén. Si algo he aprendido yo por influencia de mis mentores y de personas que han contribuido a mi vida, a mi formación espiritual, es que con Dios no hay vuelta atrás. Vamos para adelante, y en medio de todas las circunstancias somos más que vencedores. Y vendrán momentos de crisis, de dolor, de desesperación, de angustia, e inclusive en donde perdemos la esperanza. Pero es allí donde volvemos a retomar el camino y tenemos que seguir luchando. Amén, porque vuelvo y les digo, es triste escuchar que no hay nada que hacer cuando no hay nada que hacer. Una persona nos decía en consejería, es que yo ya no quiero nada con mi esposo. Entonces mi esposa le decía, ¿y tú has orado por eso? No. ¿Y tú has venido a orar, has ayunado por esa situación? No. Y su esposo sí quería, y ella no quería. Y su esposo llegó un momento en que dijo, bueno, usted no quiere, entonces yo tampoco. Y cuando él dijo, yo tampoco, ella dijo, yo ahora sí quiero. Pero ya no había nada que hacer. ¿Por qué? Porque hay que luchar hasta el final. Yo me pongo a pensar si la Biblia dice que hasta que la muerte nos separe, porque a veces no luchamos lo suficiente para sacar adelante un matrimonio. No, es que tenemos incompatibilidad de caracteres. ¿A usted quién le dijo que esa era una causal de divorcio? Incompatibilidad de caracteres. ¿Te divorciaste? Flojo, floja, hasta que la muerte nos separe. Amén. Y eso es una promesa que usted y yo no le hicimos a la persona que tenemos a nuestro lado. Ese es un pacto que hicimos delante de Dios, que es sagrado. Amén. Entonces dígale al que tiene a su lado, hay que luchar hasta el final. Y vamos a ver Efesios 6, 10, 13. Efesios 6 del 10 al 13, si lo podemos proyectar en las pantallas, les agradezco. Efesios 6, 10, 13, ¿qué dice? Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Es decir, estoy débil, ¿y qué tengo que hacer? Voy a Dios, ¿para qué? Para fortalecerme, ¿cierto? ¿Qué dice después? Póngase toda armadura de Dios para que puedan hacer frente ¿a qué? A las artimañas del diablo. Es decir, que no podemos ignorar que hay una realidad espiritual, que hay una lucha, y que nosotros podemos ser fortalecidos en Dios para vivir una victoria diaria conforme a la decisión que tomamos. Versículo siguiente. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Es decir, que la lucha suya no es contra su esposa, no es contra su esposo, no es contra sus compañeros de trabajo, no es contra sus vecinos. Si nosotros no tenemos claro eso, vamos a actuar como personas inmaduras espiritualmente, peleando todo el tiempo con la gente. Pero ¿qué dice la Biblia? Vuélvalo a leer. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra ¿qué? Contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Qué significa esto? Entendemos que hay una realidad espiritual y que hay un mundo de tinieblas y que hay una oposición frente al bien y frente a la luz y la verdad. Eso es claro.
Pero no se trata de que entonces satanicemos todo. Se trata es de que no ignoremos esta realidad. La guerra espiritual es real, es permanente y debe librarse con conocimiento de la verdad de Dios y con discernimiento, es decir, con sabiduría. Yo elijo la batalla que debo pelear. Les voy a poner un ejemplo. El rey David fue ungido rey estando el rey Saúl vivo todavía. El rey Saúl fue desechado por Dios por su desobediencia y por su necedad. Y David fue ungido como rey, pero David no quiso ejercer como rey porque él estaba esperando que se cumpliera el tiempo de la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Saúl frente a David? ¿Qué hizo? Lo quiso matar, lo persiguió, habló mal de él, hizo todo lo que estuvo a su mano para acabar con él. ¿Y qué hizo David? Esa fue la guerra que Saúl quiso librar. Pero ¿cómo libró esa guerra David? ¿Cómo libró esa guerra David? ¿Levantó su mano contra el rey? ¿Se opuso contra el rey? ¿Cómo hizo? Mientras el rey estaba pensando cómo matarlo, David estaba en el desierto orando, buscando la presencia de Dios y derramando su corazón delante de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, hay un texto en el libro de Segunda de Crónicas, cuando habla de la batalla de Josafat frente a los pueblos enemigos. Y dice que la guerra, dice el Señor, la guerra no es de ustedes, la guerra es mía. Pero el hecho de que Dios diga que la guerra no es nuestra, no quiere decir que nosotros no debemos luchar. Nosotros debemos luchar, pero la victoria es del Señor. Amén. Usted y yo hacemos lo que tenemos que hacer y Dios nos da la victoria. A eso es a lo que se refiere el texto. Entonces es una verdad fundamental al respecto. Nuestra guerra no es contra los seres humanos. Esa es la perspectiva real. Hay un mundo natural y hay una realidad espiritual. Dice el versículo 13: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Entonces, para el día malo nosotros no podemos estar, no nos puede tomar desapercibido. Tenemos que estar ¿cómo? Fortalecidos en el Señor. ¿Y cómo nos fortalecemos en el Señor? De muchas maneras, entre ellas viniendo a la iglesia. Y vamos a mirar un contraste entre qué guerra decido pelear y qué opción tengo. Y vamos a ver qué dice Primera de Corintios 3, versículo 1 al 3. En la imagen usted lo va a ver, allí en la diapositiva. Dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Es decir, que la madurez espiritual se define no por cuánto tiempo lleves tú en una iglesia congregándote, no cuánto sepas tú de la Biblia. La madurez espiritual se ve reflejada en cómo manejamos nuestras relaciones, aún hasta con nuestros hermanos en la fe y con nuestros compañeros o personas que no comparten nuestra fe. Versículo siguiente, en la diapositiva siguiente dice: les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. ¿Cuándo somos inmaduros, iglesia? Mientras haya entre ustedes celos y contiendas. ¿Hay celos y contiendas entre nosotros? Es la pregunta. Cada uno de nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos en el rol que nos desempeñamos, en el rol en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, aún en nuestra iglesia. Hay celos y contiendas entre nosotros. Dice: no serán inmaduros. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Es la pregunta que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hoy nos hace
a todos nosotros. Vámonos a Romanos 8, 37 al 39 y la vamos a proyectar en las pantallas. Romanos 8, 37 al 39. ¿Qué dice? Leámoslo todos juntos. ¿Qué dice? Sin embargo, en todo, diga, en todo, diga, en todo. ¿Y sabe qué es todo? Todo. En la enfermedad, en la tristeza, en el dolor, en la pérdida, en el diagnóstico negativo, en todo, en todas las circunstancias, llámelas como las llame, Dios no va a permitir que vivamos cosas mayores a las que tú y yo podamos resistir, y con ellas, por difíciles que sean, el Señor nos va a dar la salida, nos va a dar la solución, nos va a mostrar el camino para salir adelante. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, que usted y yo somos vencedores, pero no por nuestras propias capacidades, sino ¿por qué? Porque Cristo pagó por mí, por amor, y es por Él y por ese sacrificio que yo me puedo levantar de nuevo. Versículo siguiente. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y vámonos para 2 de Corintios 10, versículo 2 en adelante, y lo vamos a buscar cada uno en sus Biblias y lo vamos a leer fuerte. Guerra diaria, victoria diaria, pero no podemos olvidar que es una decisión personal. 2 de Corintios 10, versículo 2 en adelante. 2 de Corintios 10. En medio de los problemas, nuestra primera opción, ¿cuál debería ser? Buscar a Dios, ¿cierto? Pero hay situaciones en donde usted y yo buscamos a Dios, pero además de buscar a Dios, a veces necesitamos ayuda profesional. Es decir, usted está enfermo y usted ora por sanidad, pero usted ¿qué debe hacer? Buscar un médico, ¿cierto? Usted busca el médico, usted recibe un diagnóstico y finalmente, por difícil que sea el diagnóstico, usted sigue la instrucción del doctor, pero usted tiene claro que Dios tiene la última palabra. Amén. Y que Dios puede obrar milagrosamente y que también Dios puede obrar a través de la sabiduría del médico de acuerdo a un tratamiento. Amén. Y no solamente en la enfermedad, en un problema familiar, en un problema en tema con sus hijos. A veces es necesario buscar a Dios de todo corazón, orar, ayunar, pero es necesario a veces la ayuda de un psicólogo, de una persona que nos dé orientación en algunos temas que de pronto nosotros ignoramos, o situaciones en las cuales usted y yo estamos incapacitados para sortearla porque tenemos un molde de atrás que nos cuesta muy difícil cambiar nuestro pensamiento, asimilar las circunstancias y necesitamos una orientación. Pero ¿qué vemos? Que muchas veces se presenta el problema, la persona viene a consejería una vez, cree que con una oración que hagamos en la consejería el problema se solucionó. Y sale de la consejería y las cosas se ponen peores. Pero cuando damos la consejería o damos la orientación o usted va al médico y las cosas empeoran, usted y yo ¿qué deberíamos hacer? Perseverar. Seguir allí.
luchando hasta el final. Yo veo que hay personas que en la iglesia tienen dificultades. Algunas son evidentes, algunas personas son muy reservadas en contar sus dificultades. Algunas las han manifestado en un ámbito en consejería y tenemos dificultades. Entonces, si tenemos dificultades, la iglesia, cuando convoca a oración, a ayuno, debería no caberle la gente en este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos claro que nuestra primera opción siempre, ¿quién es? Es el Señor. Y aún si no tenemos cómo pagar una ayuda profesional y venimos y oramos, Dios nos va a abrir puertas. Amén. Tenemos una limitación, no tenemos trabajo, ven a orar. Y no solamente ven a orar tú en la iglesia, y tú vas a orar, pero vas a tener toda una congregación que te va a apoyar en tu petición y te va a ayudar a levantar en medio de tu dificultad. Para eso es la iglesia. Amén. Muy bien. Entonces, 2 Corintios 10, versículo 2 en adelante, ¿qué dice? Dice: les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. ¿Usted sabía que cuando nosotros, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y nosotros cuando le damos un manejo natural a algo que requiere un trato espiritual, pues entonces ¿qué va a pasar? No vamos a entender lo que está pasando. Versículo 3: pues aunque vivimos en el mundo, para nadie es un secreto, es una realidad, vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino. ¿Para qué? Para derrotar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, ¿qué dice? Que vivimos en este mundo, pero que las batallas que libramos nosotros en este mundo no son ¿qué? No son de este mundo. Y las armas con que luchamos deben ser las armas de este mundo, tampoco. ¿Y con qué deberíamos luchar nosotros? Con la oración, con el ayuno, con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, entre otras cosas. Y no bajar la guardia. ¿Saben por qué? Porque miren lo que dice la otra imagen, Zacarías 4:6. ¿Qué dice? No será por la fuerza. Yo considero que he sido una persona muchas veces terca, en que por donde meto la cabeza, por ahí la quiero sacar. Y tengo una lucha profunda con el razonamiento. Todo lo quiero llevar a la razón, desde luego. Pues imagínese, uno como pastor y llevarlo todo a la razón, pues uno es probado constantemente con situaciones que requieren mucha fe para ser fortalecido en la fe. Y yo he podido experimentar de que todo lo que yo he hecho por la fuerza, nada lo he podido lograr. Nada lo he podido lograr. Desde luego, para alcanzar las metas se necesita ímpetu, se necesita emprender un proyecto, se necesita consistencia en las cosas, eso es claro. Pero se necesita ímpetu y consistencia en las cosas como resultado ¿de qué? De ir a la presencia de Dios, buscar su guía y dar el paso que Dios quiere que demos. Dice: no será por la fuerza ni por ningún poder. Es que yo tengo un amigo que me hace el favor, es que yo tengo tal persona que puede mover la palanca. Desde luego creemos, así como existió la reina Esther que
que fue puesta en un momento específico, de la historia para salvar a su pueblo. Creo que hay personas que tienen autoridad y que tienen influencia y que en algún momento pueden ayudar para los propósitos de la iglesia, pero esas personas son solamente un instrumento. Finalmente es Dios quien mueve los corazones para que se lleven a cabo las cosas. Amén. No es por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Dígalo nuevamente: no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Les voy a contar una cosa, porque como yo sé que ustedes son personas supremamente espirituales, esto que les voy a contar, ustedes lo van a asumir espiritualmente y ustedes me van a ayudar espiritualmente en esta lucha. Resulta que los vecinos de la iglesia nos enviaron un abogado y nos dijeron: a partir de ahora cancelamos la salida por este lugar. Ni personas ni carros pueden volver a salir por este lugar. Entonces, ¿cuál es la reacción natural? ¿Cuál creen ustedes que es la reacción natural? ¿Cuál es la reacción natural? Llamemos a John Valencia, llamemos a tal persona, llamemos a el Agustín Codazzi, llamemos peleemos. Esa es la reacción natural. Pero ¿cuál es la reacción espiritual? ¿Saben cuál es la reacción espiritual? Vienen ante mí con una abogada y la reacción espiritual, ¿cuál es? Así lo vamos a hacer. Les pedimos perdón por los inconvenientes que les hemos causado. Solamente les pedimos que nos den un mes para hacer un plan vial y hacer los ajustes para no seguirlos incomodando. Ay, pastor, pero entonces, ¿saben qué? Cuando nosotros hablamos con humildad y con justicia, el Señor pelea por nosotros y nos da la victoria. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama mansedumbre. Y yo creo personalmente, así los vecinos no lo entiendan, que la presencia de la iglesia en este lugar, algún día ellos lo van a ver como una bendición para este lugar. Amén. Y yo me pongo a pensar en lo siguiente, y se los voy a pensar, porque ¿se acuerdan que yo hace 8 días les hablé de frente al espejo? Y nosotros siempre estamos pensando en nuestro propio beneficio. Ay, nos van a cancelar la salida, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces, y claro, yo me preocupo. Pero entonces yo les pongo el siguiente panorama. Algunos de ustedes son personas que viven acá, que no comparten nuestra fe. Y un domingo, desde las 6:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, pasan 400 carros por una vía de un solo carril frente a su casa. 400 carros. Y cuando los vecinos salen a hacer una diligencia y vuelven, y estamos entre la entrada y salida de vehículos el domingo, entre los dos servicios, al vecino le ha tocado esperar más de media hora para poder entrar a su casa en su camioneta. Yo les voy a decir una cosa: nos han tenido mucha paciencia. ¿Saben por qué? Porque llevamos aquí 10 años. 10 años. Y aunque esto nos va a incomodar, pero ¿sabe una cosa? A mí me encanta que me incomoden. Porque el proyecto de la iglesia no es solamente lo que tenemos. Dios quiere que avancemos. Y es hora de pensar en comprar más tierra. Es hora de hacerlo, porque si no nos vamos a quedar. Llega un momento en que liberan el EOT de Salento y empiezan a construir y a dar licencias de construcción por acá. ¿Y saben qué va a pasar con esa tierra alrededor de nosotros? No vamos a tener cómo comprarla.
Entonces este es el momento y esta es la hora que nosotros tenemos que movilizarnos como iglesia para hacer algo al respecto. Amén. Pero hay que obrar espiritualmente, porque yo tengo que tener claro quién soy yo, quién es Dios y quién es mi enemigo. Y mi lucha no es contra las personas, mi lucha es con lo que influencia a las personas. Y si hay personas que no comparten nuestra fe, ¿cómo nos van a ver a nosotros? ¿Cómo nos van a ver? ¿Como una iglesia? ¿Como un negocio? ¿Como un lugar donde se manipula a la gente? Así es como nos ve la gente de afuera, porque están errados en su manera de pensar. Pero es allí donde nosotros tenemos que dar testimonio de la fe que profesamos. Eso es una prueba para nosotros. Y para mí eso es una prueba. Y la prueba no es que nos cierren el camino. La prueba es la prueba de nuestro carácter. Cómo reaccionamos frente a las dificultades. Esa es la verdadera prueba. Amén. Y yo sé que Dios está con nosotros. Entonces vamos a ver Juan 10:10. Y usted lo va a mirar en la imagen. Juan 10:10. Por favor, pongámoslo. Y vamos a ver, dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Usted puede creer que precisamente ocurre eso cuando la iglesia está creciendo más y cuando cada vez estamos más limitados en el parqueadero. Pero ¿qué dice el Señor? Refuercen las estacas y corran las cortinas. Extiéndete a derecha y a izquierda. No te limites, porque lo que Dios dice es serio y es verdad. Pero a veces viene el ladrón ¿a qué? A robarnos la paz, a matar nuestros sueños y a destruir nuestra esperanza. Pero es allí donde nosotros tenemos que prevalecer en lo siguiente: en la vida y en la vida en abundancia que Dios ha provisto para nosotros, que tiene que ver más con un proceso de sentir, es un proceso de nuestra identidad, de nuestra convicción en Cristo. Amén. Dice Filipenses 4:19: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Y por último, Efesios 6, versículo 13 al 18. Y con esto terminamos. Efesios 6, del 13 al 18, y usted lo va a ver en las pantallas. Antes de que leamos Efesios 6, del 13 al 18, quiero, conforme a lo que les he hablado, quiero contarles algunas cosas. Estuvimos hablando debido a una preocupación que hemos tenido con lo que está pasando en la ciudad y en la región con respecto al suicidio, con respecto a los divorcios, con respecto al tema de la inmoralidad, con respecto al tema del homosexualismo y tantas cosas que estamos viviendo, el tema de casos con los niños en el colegio, que nosotros estamos muy preocupados, muy angustiados. Entonces tocamos la puerta y hablamos con el pastor José Ordóñez. Viene el 8 de junio a Armenia, es un sábado, y va a estar el 8, que es un sábado, va a predicar el domingo y va a hacer escuelas de padres el lunes, el martes y el miércoles. Entonces eso es una bendición y yo creí que usted se iba a alegrar más. Y esto no solamente es un evento para la iglesia, sino que es un evento para la ciudad. Y lo que vamos a hacer es abrirle espacio no solamente para la iglesia, para el nuevo gimnasio cristiano, sino abrir las puertas a otras iglesias amigas y también a toda persona que quiera venir. Los padres de los colegios que están desesperados, que no saben cómo atender todo lo que está pasando con sus hijos, pues finalmente nosotros nos preocupamos. Pero ¿qué tiene que hacer un cristiano? Un cristiano no solamente se preocupa, un cristiano se ocupa. Se ocupa y actúa. Muchas veces todos nos quedamos preocupados y no hacemos nada. A mí muchas veces vienen y me dicen:
Ay, pastor, es que estoy preocupado por tal cosa. Y yo le digo, ¿y qué vas a hacer? Dime qué quieres hacer y yo te apoyo. Ah, no, pues usted es el que... No. La preocupación no es para ponerme a trabajar a mí. La preocupación es para que la compartamos, tú propones y yo te ayudo. Entonces no nos podemos quedar solamente en preocupaciones. Hay que ocuparnos, hay que actuar y hay que tomar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y vamos a ver Efesios 6, versículo 13 al 18. Entonces diga conmigo lo siguiente: me pongo toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo yo pueda resistir hasta el fin con firmeza. Me mantengo firme, ceñido con el cinturón de la verdad y protegido por la coraza de justicia. Me calzo con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Y además de todo esto, tomo el escudo de la fe, con el cual puedo apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomo el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo siguiente: oro en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, y me mantengo alerta, perseverando en oración por todos los santos. Y yo les pido el favor que tengamos en oración las decisiones que hay que tomar de ahora en adelante. El día de mañana hablamos con una ingeniera que es la que nos ha ayudado en la vía y nos va a ayudar a arreglar la entrada de la iglesia. Eso tiene un costo más o menos de 20 millones de pesos. No tenemos plata, pero tenemos fe. Y nos vamos a meter porque es la única oportunidad. Cuando después, si no arreglamos eso ahorita, después de que nos cierren la entrada aquí, ya no tenemos cómo arreglar ese trayecto. Hicimos una gestión con algunas entidades del Estado que tienen un material reciclado, eso se llama fresado, y estamos mirando la posibilidad de que no solamente nos ayuden a arreglar esta vía, sino que la vía puedan arreglarla hasta el sector de la Mariela. Ya se hizo la gestión, eso sería una bendición grandísima, por lo menos quedaría mucho mejor la vía. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero tenemos que luchar espiritualmente, tenemos que orar, y el Señor es el que nos da la victoria. Y el corazón del rey es como el aceite en manos del Señor, dice la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, porque toda batalla se libra de rodillas. Amén. Charles Spurgeon decía con respecto a la predicación, él decía: yo he aprendido, antes de estar de pie frente a las personas, tengo que aprender a estar primero de rodillas delante de Dios. Amén. Entonces oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por este momento especial que nos regalas para recordarnos cosas que tal vez en algún momento hemos olvidado o nos hemos distraído. Hoy recordamos una vez más que aunque vivimos en una batalla continua, en Cristo tenemos la victoria. Tenemos armas poderosas en Dios para derribar fortalezas, y en medio de todas las circunstancias somos más que vencedores. Señor, gracias por las puertas de oportunidad que nos has dado para recibir la ayuda oportuna en circunstancias diversas. Padre, pero líbranos de nosotros dejar los procesos en la mitad, no cerrar ciclos y no culminar lo que empezamos, porque finalmente tú eres quien va delante de nosotros, y tú has prometido que la guerra no es nuestra sino tuya, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Te damos gracias, bendecimos a todas las familias, oramos por las familias que tienen conflictos con sus hijos,
Oramos por parejas que tienen dificultades matrimoniales y que tal vez han hablado de divorcio, o algunos están separados de cuerpo. Creemos, Señor, que tú puedes restaurar, que tú puedes salvar, que tú puedes hacer milagros, y lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Hoy oramos por todos aquellos jóvenes que están luchando con respecto a su identidad sexual. Hoy oramos, Padre, por todos aquellos jóvenes que han visto en la droga una oportunidad para solucionar los problemas, pero están engañados en su mente, Señor, porque tú eres nuestra solución y tú eres nuestra paz, Señor. Hoy clamamos por eso, Dios mío, y creemos que la iglesia, tú has puesto la iglesia en medio de la oscuridad como columna y baluarte de la verdad, porque es en el lugar alto donde la luz debe estar sembrada, Señor, para que todo el mundo pueda ver nuestras buenas acciones y la gente pueda glorificar tu nombre, Señor. Oramos por la actividad del concierto de Danilo Montero en la iglesia Chalón el 1 de mayo. Señor, también queremos orar por la Fundación El Nido, y en ellos también oramos por la Fundación del Hogar de Niños de la Esperanza de Casa sobre la Roca. También queremos orar por el encuentro de jóvenes ahora en Chinauta durante toda esta Semana Santa. Padre, para que tú guardes a todos estos muchachos, Señor, los libres de cualquier accidente que se pueda presentar. Asimismo, Padre, también oramos por las actividades de Semana Santa, Señor, por los accidentes en la vía. Guarda y protege las vías, Señor, protege los caminos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.